Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre diabetes, que es un tema muy importante en nuestra materia y muy importante en la práctica clínica. Por ahí a veces resulta un poco difícil entender cuestiones fisiopatológicas que vamos a tratar de explicar con la mayor sencillez posible para que tengan una idea clara y no se confundan cuando eh, busquen bibliografía y, bueno, les resulte por ahí difícil entender lo que leen. Bueno, vamos a tratar de explicarlo así, eso facilita las cosas. Bueno, vamos a empezar definiendo, como siempre, la diabetes. No me digan diabetes porque ya eso es un desaprobado hasta que se demuestre lo contrario. Por favor, eh, es con E. ¿No? Es un error que no pueden cometer bajo ningún punto de vista porque si me dicen diabetes, significa que no leyeron nada, ni escucharon las clases, ni tuvieron ninguna aproximación a la enfermedad. Bueno, eh, ¿cómo lo definimos? Tenemos una definición de la OMS, vamos a dar dos definiciones distintas que cada una aporta una característica o características de la enfermedad distintas, ¿no? Acá, en la primera definición, según la OMS, vamos a decir que es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas que está ocasionado por un defecto en la secreción y o acción de la insulina. Es de etiología múltiple y se caracteriza por la hiperglucemia crónica. Y acá tenemos varias cosas en cuenta. Estamos hablando de una alteración de la insulina, que puede ser en la secreción o en la acción de la insulina, es decir, que se secrete poco o que actúe poco. Si recordamos que la insulina no solamente tiene implicancia en el metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a entender que si falta insulina, no solamente se van a alterar, no se va a alterar el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también el de las grasas y el de las proteínas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la propia acción de la insulina. Entonces, es una alteración tanto del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas que se origina o por un déficit de la acción de la insulina o por un déficit de la secreción. Son muchas las causas que puede tener esta alteración de la insulina, que las vamos a nombrar en un ratito, y la resultante de todo esto, y es el marcador a partir del cual se va a hacer el diagnóstico, se va a generar un estado de hiperglucemia crónico. La otra definición habla de una enfermedad multisistémica. Ven que aparecen características distintas de la enfermedad en una definición y otra. Las dos son adecuadas. Es una enfermedad crónica, multisistémica. Esto es fundamental, porque en un final un alumno me dijo que era una enfermedad aguda y automáticamente fue desaprobado. Es una enfermedad crónica, no se genera de un día para el otro una alteración de la secreción o de la acción de la insulina. Inclusive ya vimos en la diabetes, en la obesidad, que podía evolucionar hacia una diabetes tipo 2 y que era todo un proceso que llevaba tiempo, que habíamos hablado de la inflamación del tejido adiposo, que habíamos hablado del depósito ectópico de la grasa, eso no es de un día para el otro. Bueno, entonces es una enfermedad crónica multisistémica de complejidad y patogénesis variada, que esto habla de la etiología, que no hay una sola causa de diabetes, sino que hay distintas causas que van a determinar distintos tipos de diabetes y que tienen complicaciones que también aparecen tardíamente y que tienen que ver estas complicaciones con la vasculatura, es decir, lo que se afecta en los distintos tipos de diabetes es la vasculatura con el correr del tiempo. Y el diagnóstico se hace a partir de la documentación de la hiperglucemia. Entonces, fíjense que ya tenemos entre las dos definiciones, varias cosas importantes que caracterizan a la diabetes. Es una enfermedad que afecta primariamente la secreción o la acción de la insulina. Esa alteración de la insulina va a llevar a que haya una alteración del metabolismo de la glucemia, de los hidratos de carbono, de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, que el marcador a través del cual vamos a hacer el diagnóstico, y estoy atravesada, es la hiperglucemia, y que esta hiperglucemia
crónica con el tiempo afecta la vasculatura en los distintos tipos de diabetes. Bueno, entonces se caracteriza por hiperglucemia crónica, un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, que está dado este trastorno por defectos de la secreción de insulina, acción o ambas. Entonces tengan en cuenta esto. La forma de hacer el diagnóstico es a través del estado de hiperglucemia crónica, que esto tiene que ver con la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Pero no solamente se da esto, sino que se afectan las grasas también y el metabolismo de las proteínas. Fíjense qué importante que es diagnosticar tempranamente la diabetes y tratarla, porque es la causa más común de ceguera en edad laboral. La causa más común que puede hacer que una persona se quede ciega en edad laboral, no siendo adultos por cataratas, por adultos mayores por cataratas u otras patologías, es la diabetes. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal terminal. Es decir, la causa más frecuente de diálisis, que hace que un paciente tenga que ser dializado. Es la causa más frecuente de amputación no traumática. Es decir, cuando una persona pierde un miembro, por ejemplo, pierde una pierna, la causa más frecuente es la diabetes. No traumática, sacando obviamente accidentes y patologías traumáticas de origen laboral o accidentes de tránsito, lo que sea. La causa más frecuente, sacando esas, es la diabetes. Y es la patología que se relaciona con una mortalidad por enfermedad cardiovascular 2 a 4 veces mayor que en la población general. Es decir, un paciente diabético tiene 2 a 4 veces más posibilidades de hacer un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cómo no vamos a focalizar en esta enfermedad? Fíjense qué consecuencias importantes tiene. Y esto se debe a una alteración de la vasculatura. Dijimos que las complicaciones de la diabetes tenían que ver con la alteración de los vasos sanguíneos. Todas estas complicaciones que nombramos, todas se refieren a alteración de la vasculatura. Vamos a tener una clase aparte de complicaciones de la diabetes. Bueno, esto es más o menos para que tengan una idea de la cantidad de casos que hay en comparación a otras patologías como puede ser el HIV, la tuberculosis, la malaria. Fíjense, en el año 2015, la población con diabetes en el mundo. Una barbaridad. Otras cosas interesantes. 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. 1 de cada 11 adultos. Pero lo peor es que un 46,5% de estos adultos con diabetes no sabe que la tiene. Están sin diagnosticar. Esto es importantísimo, porque cuando se diagnostica ya el paciente tiene una historia de enfermedad prolongada, ya viene con su diabetes hace tiempo y eso se asocia con el mayor riesgo de complicaciones, sin un paciente que no está tratado por su diabetes. Entonces, esto es un detalle no menor. Entonces, hoy por hoy, 1 de cada 11 adultos tiene diabetes y un poquito menos de la mitad sin diagnosticar. Otro dato importante, esto es una proyección para el año 2040. Para el año 2040 se estima que va a haber un adulto cada 10 personas con diabetes. Ahora tenemos 1 cada 11, pero se estima que esto está en aumento, se sabe que está en aumento y se estima que en el año 2040 vamos a tener un caso de diabetes cada 10 personas. Lo mismo en las embarazadas, 1
de cada 7 nacimientos se ve afectado por una diabetes gestacional y cada 6 segundos muere una persona como producto de una complicación aguda o crónica de la diabetes, o por un evento cardiovascular, o por una cetoacidosis diabética, por una complicación propia de la diabetes. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuando estudiaron fisiología, vieron los valores normales de glucemia. Está mal decir glucemia en sangre porque es redundante. Si es glucemia, es el valor de glucosa en sangre. Así que hablamos de glucosa en sangre o de glucemia directamente. Depende cuál sea el consenso, los valores normales pueden ir entre 70 y 100 miligramos por decilitro o entre 70 y 110. Cualquiera de las dos posturas que tomen o las dos referencias que tomen como valores normales están bien. Depende del consenso que se utilice. Así que no está mal que me digan cualquiera de los dos valores. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Tenemos 3 formas de diagnosticar una diabetes. La primera es la forma más fácil, con una glucemia en ayunas, con un valor mayor o igual a 126, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro con un ayuno de 8 horas. Siempre en 2 determinaciones. No puedo decirle a un paciente que es diabético con una sola muestra o con un solo análisis. Entonces, primer criterio, una glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Puede ser que el paciente tenga una glucemia border, por ahí tiene una glucemia de 115 miligramos por decilitro y yo no le puedo hacer el diagnóstico de diabetes porque no llegué al valor de referencia que es el de 126 miligramos por decilitro. Entonces, tengo otra alternativa. Le puedo pedir al paciente, vamos a pasar a después hablamos de estos, le puedo pedir al paciente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con 75 gramos de glucosa diluida en agua, se le da al paciente esta solución de glucosa y se espera 2 horas para hacer una nueva determinación y evaluar el valor de glucemia que va a tener a las 2 horas posteriores a la toma de la glucosa. Lo que estamos viendo con esto es cómo el paciente, ante una carga de glucosa, responde con la secreción de insulina. Puede ser que el paciente tenga una glucemia en ayunas que sea normal o en un valor compatible con prediabetes, que ahora vamos a ver, que tenga un valor de 115, pero que tenga la glucemia, la prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada a las 2 horas, que tenga un valor compatible con diabetes. Entonces yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes con este criterio por más que el paciente no cumpla con este criterio. Entonces, si a las 2 horas de haberle dado a ese paciente la carga de glucosa oral, yo le hago una determinación de la glucemia y el paciente tiene un valor mayor a 200 miligramos por decilitro, puedo diagnosticarle a ese paciente diabetes. Entonces, puede ser que un paciente tenga una glucemia en ayunas, no sé, de 112, de 115 o de 120, valor por el que no puedo hacer el diagnóstico de diabetes, pero sí le diagnostico diabetes porque tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa con un valor mayor de 200 a las 2 horas. Este sería el segundo criterio. El tercer criterio para diagnosticar diabetes es sacándole al paciente sangre al azar en cualquier momento del día, por eso se habla de glucemia casual o glucemia al azar, sin que el paciente tenga ayuno de 8 horas y tenga en esa toma un valor mayor a 200 miligramos por decilitro en un paciente que me está refiriendo síntomas típicos de diabetes. Es decir, el otro criterio para diagnosticar diabetes sería una glucemia al azar o casual mayor a 200 miligramos por decilitro en pacientes que tienen síntomas típicos de diabetes. Entonces, en este criterio no existiría este ayuno de 8 horas que existe para el primer criterio.
Entonces, estos son los 3 criterios que utilizamos para diagnosticar diabetes. Esto lo preguntamos siempre, así que lo tienen que saber, sí o sí. Y después hay otro criterio que van a encontrar, que acá en Argentina no se usa porque no utilizamos el mismo método que está certificado en Estados Unidos, entonces no lo consideramos en Argentina una forma de diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada se usa, pero no para diagnosticar diabetes, sino para el seguimiento de un paciente diabético. Entonces, nos vamos a basar en estos 3 criterios que yo les nombré antes. Glucemia en ayunas, glucemia casual y prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien. ¿Por qué a partir de 126? ¿Por qué yo no puedo decir que el paciente es diabético a partir de 122? ¿Por qué este valor tan preciso? Porque se vio a través de los diferentes estudios que a partir de los 126 miligramos por decilitro aumenta el riesgo de complicaciones vasculares, en este caso microvasculares. Después vamos a hablar y lo van a terminar de entender. Es decir, que cuando el paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro de glucemia en ayunas, este paciente tiene riesgo de complicaciones vasculares. Entonces no es un valor al azar, sino que es un valor que surge de distintos estudios estadísticos en relación a las complicaciones. Bueno, después tenemos 2 categorías intermedias. Dijimos que el valor entre 70 y 110 o 100 miligramos por decilitro. Y, ¿se acuerdan en la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Lo vieron en fisiología. Podíamos a las 2 horas tener 3 situaciones distintas. Un valor menor a 140 y la prueba era normal, miligramos por decilitro. No en personas embarazadas, en la población general. Podíamos tener un valor entre 140 y 200 miligramos por decilitro. O podíamos tener un valor mayor a 200 miligramos por decilitro. Acá ya dijimos que hacíamos el diagnóstico de diabetes. Esto es normal y tenemos una ventana entre la glucemia, la prueba de tolerancia normal y el valor compatible con diabetes, que es un paciente que tiene un valor entre 140 y 200. Este es un estado de prediabetes. Esta ventana que queda entre 110 y 126, que es el valor a partir del cual se diagnostica diabetes, esta ventana también es un estado de prediabetes. Entonces, podríamos decir que tenemos 2 estados de prediabetes, que son categorías intermedias. La glucemia alterada en ayunas entre 110 y 125, porque ya si tiene 126 es diabético, y una tolerancia alterada a la glucosa entre 140 y 200 a las 2 horas de haber ingerido la solución de glucosa. ¿Por qué es importante este estado de prediabetes? Porque por año un 5 a 10% de los pacientes que tienen prediabetes evolucionan hacia la diabetes. Entonces, el camino, si no se interviene, el camino que va a seguir un paciente prediabético es hacia la diabetes, casi con seguridad. Esto es por año. Así que en algún momento esta prediabetes se convierte, si yo no intervengo y no trato a este paciente, el paciente no baja de peso, no lo insulinizo si hace falta, o no le doy un fármaco si hace falta, este paciente va a evolucionar hacia una diabetes. En realidad, no voy a insulinizar un estado de prediabetes. Esto se trata en general con medidas higiénico-dietéticas y con algún fármaco, pero si yo no trato al paciente en esta instancia, va a evolucionar hacia una diabetes que sí va a necesitar tratamiento después farmacológico o insulinización.
que quede claro esto porque lo dije y quedó medio confuso. La prediabetes no se insuliniza, no le voy a dar insulina a un paciente que tiene una prediabetes, de ninguna manera. Esto se trata con medidas higiénico-dietéticas, por eso es tan importante la intervención del nutricionista en esta instancia, porque yo puedo evitar o retrasar que este estado de prediabetes se convierta en una diabetes con nombre y apellido, con todo lo que eso implica, todas estas complicaciones vasculares de las que les hablé. Bueno, la intolerancia a la glucosa y la glucemia alterada en ayunas constituyen entonces estados intermedios llamados de prediabetes. Tienen riesgo cardiovascular, tienen un aumento del riesgo de progresión hacia la diabetes, no tienen todavía riesgo de alteración microvascular, pero sí cuando ese paciente llega a esta instancia que dijimos de 126 miligramos por decilitro. Ahí dijimos que aparecían, no era un valor arbitrario, sino que ahí aparecen las complicaciones microvasculares. Entonces, este paciente con una prediabetes no tiene riesgo de enfermedad microvascular porque todavía no es diabético, pero sí tiene incremento del riesgo cardiovascular, es decir, alteraciones macrovasculares. Van a entender esto cuando veamos complicaciones. Es interesante porque estos pacientes pueden revertir hacia un estado de normoglucemia, es decir, pueden retrotraer este estado de prediabetes y tener una glucemia normal, pero si dejamos que todo siga su curso, estos pacientes van a terminar con riesgo cardiovascular muy aumentado y con una diabetes tipo 2. Y acá hay una distinción. Si el paciente tiene una glucemia alterada en ayunas, este valor entre 110 y 126 tiene grandes probabilidades de ir hacia una diabetes tipo 2. En cambio, si el paciente tiene un valor entre 140 y 200 en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, va a tener mayor tendencia a la enfermedad cardiovascular. Entonces, las dos son instancias de prediabetes. Una condiciona más a la diabetes tipo 2. Este paciente que tiene glucemia alterada en ayunas seguramente termina en una diabetes tipo 2. En cambio, el que tiene una intolerancia a la glucosa puede evolucionar hacia una diabetes tipo 2, no digo que no, pero es más predictivo este estado de riesgo cardiovascular. Bueno, la hemoglobina glicosilada mide la memoria glucémica de las últimas semanas, es decir, nos hace un promedio de cómo fueron las glucemias los últimos 2 a 3 meses. Y esto es importante porque a veces los pacientes, antes de hacerse el análisis, antes de hacerse la glucemia, o hacen actividad física unas horas antes, y eso puede tener que ver con disminución de los valores de glucemia, o puede ser que el paciente tenga un cuidado nutricional muy estricto y por ahí logre bajar la glucemia en ayunas, pero no nos engañan, porque la hemoglobina glicosilada me va a promediar las glucemias de los últimos 3 meses. Es decir, por más que el paciente se cuide a rajatabla los últimos días anteriores a hacerse la determinación, no nos puede engañar porque esto no se modifica por ninguna conducta que pueda tener el paciente a los fines de bajar los valores cuando se hace el laboratorio. Valor normal de hemoglobina glicosilada, 4 a 6%. Y lo que tienen que tener en cuenta es esto, que un paciente diabético tiene un buen control de su glucemia. Dijimos que utilizamos la hemoglobina glicosilada para ver cómo estaban las glucemias, cómo estaba controlándose con el tratamiento que nosotros impartimos al paciente, cómo estaban controlándose las glucemias. Si el paciente tiene menos de 7% de hemoglobina glicosilada, significa que está teniendo un buen control de sus glucemias. Y fíjense, se solicita 2 a 4 veces por año, no tiene sentido hacerlas más frecuentemente porque ya sabemos que es un promedio de los últimos 3 meses. Y además la obra social tampoco lo cubre. Y tengan esto en cuenta, fíjense,
una hemoglobina glicosilada de 6% me está hablando de una glucemia promedio de 135. Y así tenemos toda una escala. Un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 12 tuvo un promedio de glucemia de 345 miligramos por decilitro, una barbaridad. Entonces acá estaría el buen control, que un paciente diabético tenga una hemoglobina glicosilada menor a 7, que significa una glucemia en ayunas en promedio, no en ayunas, una glucemia en promedio menor a 170 miligramos por decilitro. Bueno, ¿qué ventajas tiene? No se afecta ni por el estrés, no se tiene que hacer ayuno, ni el paciente se tiene que preparar antes. Es el que mejor predice las complicaciones. Si yo me encuentro una hemoglobina muy alta o por encima de los valores normales, puedo asociarla claramente con riesgo de complicaciones. Y ya les digo, el valor de la glucemia a veces varía. Inclusive el mismo paciente cuando se hace las tomas va a tener valores muy variables, el paciente diabético, a lo largo del día, por distintos motivos. Entonces, lo más fidedigno es pedirle una hemoglobina glicosilada. Y cuando esa hemoglobina está alta, me está hablando de alto riesgo de complicaciones en ese paciente diabético. Perfecto. Bueno, desventajas que puede verse alterada, no es que tienen que saber todo esto, pero un paciente, si estamos hablando de la hemoglobina, un paciente anémico o que sufrió una hemorragia o que tiene alguna alteración de su hemoglobina, distintas drogas como los antirretrovirales, bueno, hay un montón de situaciones que pueden hacer que esa hemoglobina se encuentre baja sin que me represente realmente un buen control de la glucemia. También puede ser que la hemoglobina glicosilada esté aumentada y no porque el paciente tenga mal control de su glucemia, sino porque tenga alguno de estos factores. Pero en general es un buen referente. Bueno, acá tenemos cómo se hacía la prueba de tolerancia oral a la glucosa: 75 gramos de glucosa en 375 centímetros cúbicos de agua con un ayuno de 8 horas. Y esto es importante porque saben que antes no se cuantificaba la cantidad de hidratos que se le estaba dando al paciente y se le pedía al paciente que hiciera un desayuno suculento, que comiera medialunas, que comiera tostadas, pero no sabíamos qué cantidad de hidratos de carbono estaba consumiendo ese paciente. Entonces la prueba, la verdad, que no resultaba muy fidedigna. Esos valores de referencia, en realidad no sabíamos con qué carga de hidratos de carbono se habían logrado. Entonces esto se estandariza ya hace unos cuantos años y no se le dice al paciente que haga un desayuno suculento, sino que venga con un ayuno de 8 horas y en el mismo laboratorio se le da la solución de glucosa. Pero este paciente se tiene que quedar en el laboratorio, no puede decir, no, espero estas 2 horitas aprovechando el tiempo para hacer algún mandado y que el paciente salga, entre que le dan la glucosa y le hacen la extracción a las 2 horas, que salga del laboratorio a hacer alguna diligencia, algún mandado. No, se tiene que quedar sentado porque la actividad física promueve cambios en la glucemia. Entonces, se tiene que quedar quieto en el laboratorio, se puede llevar para leer, pero tiene que estar en reposo. No tiene que fumar y no se va a utilizar la glucemia capilar, sino sangre venosa. No es que se le va a hacer con un glucómetro, como vieron en fisio, con el aparato este de uso doméstico que va a usar el paciente para el control de sus glucemias día a día. No, hay que hacerlo con una extracción de sangre venosa. Así está estandarizada la prueba. Bueno, la fructosamina, que es una determinación parecida a la hemoglobina glicosilada, pero que nos habla de un registro de las glucemias en los últimos 14 a 21 días. Lo que se mide es la albúmina glicosilada, es decir, hablamos de la hemoglobina, lo que se glicosilan son las proteínas. Hablamos de la hemoglobina glicosilada, pero también hay otras proteínas
a las que se les puede pegar la glucosa, ¿eh? Y esas también pueden medirse, como por ejemplo la albúmina, ¿eh? Pero nos habla de la regulación de la glucemia o del control o de los valores de glucemia de tiempos más cortos, entre 14 y 21 días. Bueno, ¿en qué pacientes voy a poner el foco? ¿Cuáles son los pacientes en los que puedo sospechar una hiperglucemia o una diabetes? Un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 25, es decir, un paciente que tiene sobrepeso, un paciente inactivo físicamente, hipertenso, que tenga los triglicéridos altos, el HDL bajo, y esto le suena a síndrome metabólico, ¿se acuerdan? El paciente que tiene síndrome metabólico es un paciente muy susceptible a hacer una diabetes. Entonces, cualquier componente del síndrome metabólico a mí me pone en alerta respecto a que ese paciente puede llegar a tener una diabetes. Si tiene algún familiar de primer grado diabético, si se trata de una mujer que tuvo un embarazo con una diabetes gestacional, que después se resolvió, pero esa diabetes gestacional dejó un estigma, una tendencia a esa, ya me estoy quedando sin voz, una tendencia a hacer una diabetes en situaciones posteriores de la vida de esa mujer. La diabetes, vamos a hablar ahora un poquito de diabetes gestacional más adelante, pero tener en cuenta esto, que una mujer que hizo una diabetes gestacional, por más que con el parto esa diabetes pueda resolverse, le deja ese estigma y esa mayor tendencia, la alerta sobre la mayor tendencia a hacer una diabetes en otro momento de su vida. Entonces, el hecho de haber tenido un embarazo con una diabetes gestacional me está diciendo que hay probabilidades de que esa paciente sea diabética o haga una diabetes en algún momento. Lo mismo mujeres con partos macrosómicos. La diabetes produce bebés de un peso aumentado, son bebés grandes. Entonces una mujer que tuvo partos macrosómicos, es decir, tuvo bebés de un peso al nacer alto, también puede ser indicador de riesgo de diabetes. Pacientes con insulino resistencia, pacientes con obesidad visceral como vimos, con acantosis nigricans, ¿se acuerdan? Ese indicio en la piel de insulino resistencia. Poliquistosis ovárica, vamos a hablar cuando veamos patologías endocrinas. También la poliquistosis ovárica genera insulino resistencia, tener quistes en el ovario. Y pacientes que tienen antecedentes de tener de haber tenido un evento cardiovascular. Bueno, en todos estos pacientes yo tengo que pensar obligatoriamente que puede haber una diabetes. Bueno, ¿cómo se clasifica la diabetes? Y acá siempre está la confusión, pero no es tan complicado. Tienen que saber que hay 4 tipos de diabetes, que a su vez pueden tener subtipos, pero hay 4 tipos. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a ir marcando características propias de cada uno de estos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, que así se clasifica, y diabetes gestacional. Bueno, cuando hablamos de otros tipos específicos de diabetes, hay varias causas que pueden estar generando una alteración de la insulina. Vamos a referirnos específicamente a la diabetes MODY como otros tipos de diabetes. Pero puede ser que el paciente tenga algún defecto genético en la acción de la insulina. Puede ser que el paciente tenga una pancreatitis, tenga una neoplasia pancreática, cualquier alteración del páncreas que comprometa la acción de la secreción de la insulina puede generar diabetes, la fibrosis quística, que después vamos a hablar
cuando veamos enfermedades pancreáticas. Cualquier paciente que tenga una hipersecreción por alguna patología endocrina de hormonas que sean hiperglucemiantes, como la acromegalia, en la que hay un aumento de la secreción de hormona de crecimiento, que es hiperglucemiante, el síndrome de Cushing, en el que va a haber un aumento del cortisol, que también tiene acción hiperglucemiante, el glucagonoma, que es un tumor hipersecretor de glucagón, también hormona hiperglucemiante, feocromocitoma, un tumor de la médula adrenal hipersecretor de catecolaminas, también hiperglucemiantes, el hipertiroidismo, un tumor secretor de somatostatina, de aldosterona, pero recuerden esto para no confundirse. Hay 4 señales hormonales hiperglucemiantes que pueden asociarse con distintas patologías endocrinas en las que se note un aumento de alguna de estas 4 señales hiperglucemiantes, que la resultante va a ser un estado de diabetes, que la insulina no pueda compensar la acción hiperglucemiante de alguna de estas hormonas. Entonces, todas estas formas de diabetes se las clasifica en otros tipos específicos de diabetes, porque haya alguna patología pancreática o alguna patología endocrina, entonces, que produzca secreción de hormonas hiperglucemiantes, algún defecto genético en la acción de la insulina, que la verdad que esto es bastante raro, y otro tipo de diabetes de la que vamos a hablar específicamente, que es la diabetes tipo MODY. Que la MODY, recuerden que se engloba dentro de otros tipos específicos de diabetes. Otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo, inducidos por drogas, pacientes que están haciendo un tratamiento con corticoides, lo mismo que pasaba acá, el exceso de cortisol o algún análogo, como en el caso del tratamiento, algún análogo sintético, farmacológico, que tenga la misma acción que el cortisol hiperglucemiante, como pasa en pacientes que están medicados con corticoides, hormonas tiroides, bueno, tiacidas, que también pueden llegar a generar hiperglucemias. Bueno, pero no quiero que se compliquen con fármacos, pero sí sepan que hay drogas que pueden generar estados de hiperglucemia y de diabetes. Y bueno, algunos síndromes genéticos que también son bastante raros, excepto el síndrome de Down, después los demás no son comunes. Pero bueno, tengan en cuenta que si yo les pido algún ejemplo de un tipo de diabetes que corresponda a otros tipos específicos de diabetes, además de saber la MODY, me pueden nombrar por deducción alguna de las otras formas que les nombré. Bien, cuadro clínico de diabetes en general. Los pacientes diabéticos pueden manifestar visión borrosa, fatiga, astenia, cansancio, un síntoma muy importante en la diabetes, infecciones frecuentes, por ejemplo, infecciones vaginales, infecciones en la piel, infecciones en la vejiga, que tengan cistitis, aumento de la sed, incremento de la micción, que vayan mucho al baño, náuseas y vómitos, y pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito. Esto es el cuadro sintomatológico de la diabetes. Para hacerlo un poco más ameno, acuérdense las P: poliuria, ir mucho a hacer pis, orina frecuente, polidipsia, mucha sed, polifagia, mucho hambre, y pérdida de peso inexplicable. Y a esto le vamos a sumar, ¿se acuerdan? Bueno, había otros que habíamos nombrado, el cansancio, visión borrosa, náuseas y vómitos, pero bueno, los síntomas cardinales son estos: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, las 4 P.
Bueno, tipos principales de diabetes. Hablamos de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. Vamos a empezar por la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 por ahí es la más complicada en cuanto a su fisiopatología, explicar la causa. La diabetes tipo 2 la tienen recontraceitada porque es la que tiene como antesala la obesidad. Y ya vimos cuando vimos obesidad cómo esa obesidad terminaba en una diabetes tipo 2. Así que ya conocen todo el continuo y toda la fisiopatología. La diabetes tipo 1 es un poquito más complicada. Ahora vamos a ver algunas cosas. En general aparece antes de los 20 años. El diagnóstico se hace en personas jóvenes, a veces en chicos, la mayoría de las veces, en la edad pediátrica. Aparece repentinamente y actualmente no se puede curar. Ojo, que aparezca repentinamente no significa que ese paciente no tenga diabetes desde antes, una etapa silente de la diabetes, porque dijimos que la diabetes es una enfermedad crónica, no es que de un día para el otro el paciente se vuelve diabético tipo 1, no, ya la tiene la enfermedad de antes, pero de manera silente, y se hace sintomática a veces repentinamente, pero eso no significa que la enfermedad sea aguda, esto que quede claro. Y no hay cura actualmente, no se puede curar el defecto de la célula beta. En este caso, en la diabetes tipo 1, el problema está en la secreción de insulina. Es una célula beta que tiene disminuida o casi abolida la secreción de insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, en la que encontramos en un principio inclusive gran cantidad de secreción de insulina. En la diabetes tipo 1 falta la insulina, no hay un déficit primario de acción de la insulina, sino que hay déficit de secreción de insulina. Y lo interesante de esto es que si la persona no se insuliniza, muere. La diabetes tipo 1 que no está insulinizada conduce a la muerte. No hay otra alternativa. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tener historial familiar de diabetes, genética, presencia de infecciones, factores dietéticos. Ahora vamos a tratar de explicarlo lo más amenamente posible. No es que tienen que dar cátedra de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, pero sí más o menos entender cómo interactúan los factores ambientales con la genética para que se produzca la diabetes. Y acá quería volver, cuando hablamos de la clasificación de diabetes, fíjense que la diabetes tipo 1 tiene dos formas. Nos vamos a referir a esta, la que es de origen autoinmune. Es la diabetes en la que se están generando anticuerpos contra componentes del organismo. En este caso, el blanco de estos anticuerpos es la célula beta. Hay una pérdida de la capacidad del sistema inmune de reconocer lo propio de lo no propio. Entonces se agrede la célula beta como si fuera un antígeno extraño, como si fuese un antígeno externo, un antígeno que no sea parte de nuestro organismo. Ya desde el momento que ese antígeno es una sustancia extraña para el sistema inmune, ¿no? Entonces se lo reconoce como antígeno a los diferentes componentes de nuestro cuerpo. Por eso que existe un número muy grande de enfermedades autoinmunes de acuerdo a la célula o a la enzima o al componente propio que se esté reconociendo como no propio. Son un grupo de enfermedades. En este caso, los anticuerpos lo que están reconociendo como impropias a la célula beta. Entonces, vamos a hablar de esta porque el 96% de las diabetes tipo 1 son autoinmunes. Y un 4% de las diabetes en las que no se reconoce la causa y en general son mucho más agresivas en cuanto a la evolución que las de origen autoinmune. Pero nos vamos a referir a estas porque lejos, por mucho, son las más frecuentes. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la diabetes tipo 1? Dijimos que actuaban factores ambientales sobre una genética
permisiva. Es decir, por más que estén presentes los factores ambientales, si el paciente no tiene una genética que permita que estos factores ambientales causen daño, el paciente no va a hacer una diabetes. Y también puede pasar que tenga el factor ambiental, que tenga la genética y sin embargo no desarrolle diabetes. Y esto a veces es poco claro y la verdad que no viene al caso tampoco ahondar en estas cuestiones. Pero a veces tiene todo para ser diabético y el paciente no desarrolla la enfermedad. Que esto puede pasar también. Pero bueno, se tiene que dar, por un lado, un factor ambiental, que ahora vamos a ver cuál puede ser el factor ambiental. Este factor ambiental, que va a actuar como antígeno, que puede ser algún componente de la alimentación, algún antígeno viral, ahora los vamos a ver en otro slide. Entonces, ese factor ambiental lo que va a hacer es interactuar con la célula beta. Con la célula beta pancreática. Y la célula beta se va a transformar en una célula presentadora de antígenos. ¿Se acuerdan de las células presentadoras de antígenos? Que eran las células que iban a presentar el antígeno a los distintos clones de linfocitos para activarlos. Entonces, este factor ambiental interactúa con la célula beta y la célula beta se va a convertir en una célula presentadora de antígenos. La célula beta se convierte en una célula presentadora de antígenos. Para que interactúe el factor ambiental con esta célula beta, tiene que haber un daño inmunológico. Y acá está la cuestión genética, la predisposición genética. Entonces, esta interacción es promovida por un defecto inmunológico. En general, ese defecto inmunológico radica en el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, hay alteración de algún gen del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan lo que era el complejo mayor de histocompatibilidad? Era un grupo de genes que estaban en el cromosoma 6 y que tenían la información, codificaban para la síntesis de proteínas que tenían que ver con el proceso inmune, con la inmunidad. Algunas proteínas se expresaban en las membranas y eran las que tenían que ver con el reconocimiento del antígeno. Otras actuaban como factores de complemento. Bueno, eran distintas proteínas codificadas por estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad que hacían al funcionamiento del sistema inmune. Es decir, cuando hay algún defecto inmunológico promovido por alguna alteración genética de este complejo mayor de histocompatibilidad, esta alteración del complejo hace que la célula beta actúe de manera anómala, interactúe de manera anómala con este factor ambiental. Es decir, sin este defecto inmunológico, este factor ambiental no tendría por qué alterar la célula beta, convertirla en una célula presentadora de antígenos. Entonces tiene que haber un daño inmunológico y esto es lo genético. Cuando hablamos de factores genéticos, hablamos de distintas cuestiones genéticas que hacen a que el sistema inmune y sobre todo el complejo mayor de histocompatibilidad esté alterado. No todo, algún gen que forma parte de este complejo. Sobre todo, bueno, no me quiero meter mucho, los productos de clase 2 de este complejo mayor de histocompatibilidad son los que básicamente se alteran, productos de clase 2. Bueno, pues cuando lo repasen lo van a entender mejor. Entonces dijimos que el factor, el antígeno ambiental, que podía ser algún antígeno alimentario, algún virus, ese antígeno interactuaba con la célula beta y la convertía en una célula presentadora de antígeno. Es decir, a partir de ahora, esa célula beta
con el antígeno va a activar distintos clones de linfocitos. Actúa como célula presentadora de antígeno. Y va a activar, por un lado, a linfocitos T, no cualquier linfocito T, los CD8 y los CD4, sobre todo los CD4, linfocitos T citotóxicos. Y por el otro lado, va a inducir la producción, es decir, la activación de los linfocitos B con producción de anticuerpos, de autoanticuerpos. Es decir, se van a producir anticuerpos contra la propia célula beta. Entonces, repetimos, un factor ambiental, un antígeno ambiental que va a interactuar con la célula beta porque esta célula beta está alterada por una alteración, o mejor dicho, el sistema inmune está alterado por una alteración del complejo, sobre todo mayor de histocompatibilidad, que vuelve a esa célula susceptible, a esa célula beta, a que interactúe con algún antígeno ambiental, y una vez que el antígeno interactuó con la célula beta, esa célula beta se convierte en una célula presentadora de antígenos, que lo que va a hacer es presentar el antígeno a distintos clones de linfocitos. Y se van a activar los linfocitos CD4 y CD8 y los linfocitos B que van a producir autoanticuerpos. ¿Cuál es la resultante de todo esto? También, ojo, para que estos linfocitos T se activen, también tiene que haber un daño inmunológico, es decir, esto en condiciones normales no pasa. Tanto esta interacción como la interacción de la célula beta con estos clones de linfocitos tiene que estar promovida por un defecto de este complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que tiene que ver con el reconocimiento de lo propio y lo no propio. Entonces, la resultante es que estos linfocitos citotóxicos se activan, empiezan a secretar distintas citoquinas que lo que hacen es inducir apoptosis, es decir, la muerte de la célula beta. Por otro lado, se producen también autoanticuerpos que lo que hacen también es destruir la célula beta. Es decir, por cualquiera de los dos mecanismos, la resultante es la destrucción de la célula beta. Entonces tengan en cuenta esto, lo repetimos rápidamente. Un factor ambiental que interactúa de manera anómala por un defecto inmunitario primario, sobre todo a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta interacción entre el antígeno ambiental y la célula beta la convierte en una célula presentadora de antígenos. Es decir, a partir de ese momento, esta célula beta va a presentar el antígeno a distintos clones de linfocitos, tanto T como B, induciendo producción de autoanticuerpos por un lado y la activación de linfocitos CD4 y CD8 que van a secretar citoquinas. Todo esto pasa en el páncreas, en el islote, en la célula beta, y va a generar en última instancia apoptosis, es decir, muerte de la célula beta. Por eso que en la diabetes tipo 1 hay disminución del número de células beta. Por lo tanto, hay una disminución de la secreción de insulina. Bueno, acá están los efectos, no me importa esto que lo sepan, pero tengan en cuenta que lo más común es que haya alteraciones a nivel de los genes que integran el complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto es importante. El 90% de estos pacientes con diabetes tipo 1 no presenta antecedentes familiares de diabetes. No es una enfermedad hereditaria, no es que se hereda la diabetes tipo 1 como enfermedad. No, lo que sí se puede heredar es la tendencia a generar estos autoanticuerpos o que haya un defecto en el sistema inmune,
pero no es que se hereda la enfermedad, se puede heredar esta tendencia a la autoinmunidad. Y esto es importante porque a veces en una familia no se transmite la diabetes autoinmune en sí, sino se transmite la tendencia a las enfermedades autoinmunes. Entonces, por ahí el paciente tiene una diabetes autoinmune, pero un antecedente familiar de otra enfermedad autoinmune distinta, una artritis reumatoidea, una psoriasis, un lupus, que son enfermedades también de origen autoinmune. Entonces, tengan en cuenta esto, que no se transmite la enfermedad en sí, sino la tendencia a la autoinmunidad, es decir, este defecto, sobre todo en el complejo mayor de histocompatibilidad, que genera un daño inmunitario con tendencia a que se formen autoanticuerpos. Bueno, ¿cuáles son los factores ambientales que podían actuar como antígenos para la interacción con la célula beta pancreática? Muchas cosas, infecciones víricas, virosis como enterovirus, rubiola, citomegalovirus, factores dietéticos como la proteína de la leche de vaca, las grasas, nitritos, una deficiencia de vitamina D, gluten, deficiencia de zinc, café, bueno, hay un montón que algunos son cuestionados, no lo vamos a tomar como una verdad absoluta, pero hay muchos factores medioambientales que algunos tampoco se conocen con certeza, que pueden alterar la célula beta. La resultante dijimos que era principalmente la activación de los linfocitos CD4 y CD8 que secretaban citoquinas que producían apoptosis, muerte de la célula beta. Entonces, es una enfermedad, dijimos, autoinmune, tejido específico, porque lo que se va a afectar es el tejido pancreático, el islote pancreático, en la que los linfocitos T citotóxicos dañan la célula beta. Se presenta característicamente en la edad infanto-juvenil. Bueno, dijimos que se generaban anticuerpos, autoanticuerpos, ¿se acuerdan? Estos autoanticuerpos se pueden dosar, los puedo buscar en el laboratorio y me va a servir el dosaje de estos anticuerpos para hacer el diagnóstico de este tipo de diabetes. Y esto es lo que me está marcando el daño autoinmune. ¿Qué anticuerpos voy a encontrar? Estos anticuerpos que se llaman ICA, anti-islotes, se generan anticuerpos contra los islotes, anti-GAD, esta enzima que se llama antidescarboxilasa del ácido glutámico, se llama descarboxilasa, la enzima del ácido glutámico, es una enzima que se necesita para la síntesis de insulina. Entonces, cuando se generan anticuerpos contra esta enzima, se compromete la síntesis de la insulina. Anticuerpos anti-IA2, antitirosina fosfatasa, bueno, en definitiva, y antiinsulina. Estos anticuerpos son los que yo voy a dosar en el laboratorio para hacer el diagnóstico, que son estos anticuerpos que se iban a generar acá. Entonces, vamos a poner con un asterisco. ICA, anti-GAD, antitirosina fosfatasas y antiinsulina. Bueno, estos son muy importantes. Estos son los más importantes. Anti-GAD, anti-islotes y antiinsulina. Los más frecuentes que vamos a encontrar positivos. Bueno, entonces ya vimos diabetes tipo 1. Sobre todo hablamos de BAD, sobre todo no hablamos de esta. El otro tipo de diabetes era la diabetes tipo 2, que teníamos dos tipos de diabetes tipo 2. Predominio de insulinoresistencia sobre los defectos de secreción, que esta es la que se relaciona con la obesidad, de la que tanto estuvimos hablando en obesidad.
¿Mm? Y la otra forma es la que se llama LADA, predominio de la alteración en la secreción sobre la insulinoresistencia. Fíjense que esto es una cosa medio intermedia. Es una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 en general tenía un defecto en la acción de la insulina, había insulinoresistencia. Pero acá aparece un tipo de diabetes tipo 2 que tiene comprometida la secreción de insulina. Es decir, es tipo 2, pero tiene un parecido con la tipo 1, porque hay una disminución de la secreción de insulina. Esta diabetes se llama LAD, ahora la vamos a nombrar. Entonces, dos tipos de diabetes tipo 2, la que tiene predominio de insulinoresistencia sobre los defectos de la secreción y los que tienen predominio de la alteración en la secreción sobre la insulinoresistencia, o diabetes tipo LADA. ¿Mm? Bueno, la diabetes tipo 2 antes la llamábamos no insulino dependiente o diabetes del adulto. Y esto no es correcto. ¿Por qué no insulino dependiente? Porque con el correr de los años, este paciente diabético tipo 2 puede necesitar insulina. Entonces no siempre es no insulino dependiente. Y tampoco la vamos a llamar diabetes del adulto, porque cada vez más, por la obesidad en los chicos, vemos que hay mayor tendencia de diabetes tipo 2 en niños. Entonces tampoco es exclusivamente del adulto. Así que la vamos a llamar diabetes tipo 2, no insulino dependiente o diabetes del adulto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que ya vimos en obesidad. El peso excesivo, la inactividad física, la genética, esto es muy importante en la diabetes tipo 2, la historia familiar de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional y la edad avanzada. Cuanto más añosa es la persona, más tendencia tiene a la diabetes tipo 2. Y esto es importantísimo, la historia familiar y la genética. Esta es la genética que tiene, la diabetes que tiene más carga genética, a diferencia de la 1. Si yo me encuentro padres con diabetes o hermanos con diabetes tipo 2, ojo porque esa persona tiene grandes probabilidades de, si no cuida los factores medioambientales, de volverse también diabético. ¿Qué características tiene? Es la diabetes lejos más frecuente. De todos los tipos de diabetes, el 90-95% son de este tipo de diabetes tipo 2. En general, tienen una insulinoresistencia previa, que esto ya lo hablamos cuando vimos obesidad. La mayoría tienen obesidad central, síndrome metabólico. Pueden no requerir insulina, a veces los podemos tratar con medidas higiénico-dietéticas, otras veces con fármacos orales y otras veces sí o sí con insulina, pero no es un requisito como en la diabetes tipo 1 que si no lo insulinizábamos ese paciente se moría. En general aparece después de los 40 años, aunque ojo que dijimos que cada vez se está haciendo más frecuente en los chicos. De esta complicación vamos a hablar después, así que ahora no se compliquen. Y esto es importante, en general es asintomática por años. Cuando la diabetes tipo 2 se diagnostica, generalmente tiene años de evolución. Por eso que ya tengo que pensar en complicaciones, porque es una diabetes que se diagnostica tardíamente, a diferencia de la 1, que es de un comienzo más abrupto. Y es la que tiene mayor carga genética. Esto recuérdenlo porque en general parece que es al revés, que la diabetes tipo 1 es la que tiene más carga genética, pero es la 2. Bueno, ya hablamos de la importancia de bajar de peso y cambiar los estilos de vida para retrasar o evitar el progreso de la prediabetes a diabetes tipo 2. Entonces es muy importante diagnosticar este estado para evitar que esto evolucione inexorablemente hacia la diabetes. En la diabetes tipo 2 se dan dos cosas. Por un lado, la insulinoresistencia, fundamental, como vimos
cuando hablamos de obesidad. Pero con el tiempo también va a haber una falla de la célula beta, lo que significa que en algún momento este paciente diabético tipo 2 puede estar insulinizado, puede existir la necesidad de insulinizar a un paciente diabético tipo 2. Entonces, no encasillen la diabetes tipo 1 con la insulina y la diabetes tipo 2 con la medicación oral, porque no, a veces el diabético tipo 2 también necesita estar insulinizado, sobre todo cuando esa diabetes es de larga data y ya se produjo un fallo de la célula beta. Bueno, esto parece difícil, pero en realidad no es complicado. Es todo lógico. Acá tenemos el estado de prediabetes y acá tenemos el estado de diabetes tipo 2. Entonces acá es el inicio de la diabetes tipo 2. Vamos a ver qué pasa con las distintas variables. Vamos a empezar con el correr del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Vamos a empezar con la resistencia a la insulina. Estamos hablando siempre de diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina dijimos que con el correr del tiempo cada vez se hace mayor. Hasta que llega un momento que se estabiliza, pero en valores en estados de insulina resistencia elevados. La resistencia a la insulina, ¿se acuerdan lo que era? La incapacidad de que se produzca esta cascada de fosforilaciones que se producían por acción de la insulina, con la consecuente acción metabólica y de translocación de los GLUT que tenía la insulina al actuar sobre su receptor. Entonces, la insulina va en aumento, hasta que después se estabiliza en resistencia a la insulina y se mantiene en ese estado. ¿Qué pasa con la secreción de insulina? Dijimos que en un primer momento aumenta, porque para tratar de compensar la falta de acción de la insulina, el páncreas secreta más insulina. Entonces, esto va en aumento. Pero llega un momento que cuando ya esto pasa a una situación de diabetes tipo 2, la célula beta dijimos que empezaba a agotarse, y había una disminución de la secreción de insulina. ¿Qué pasa con la glucemia? La glucemia se mantiene elevada en un estado de prediabetes, dijimos entre 110 y 125, y llegado un determinado punto, que el valor de corte era 126, el paciente ya tenía diagnóstico de diabetes y la glucemia tenía tendencia a ir incrementándose. Y esto es importante porque lo primero que se altera es la glucosa postprandial, después de las comidas. Esa es la primera glucosa que se eleva. Es decir, lo primero que pasa antes de alterarse la glucosa en ayunas es que el páncreas no puede hacer frente a una carga de hidratos de carbono de origen dietario. Es decir, yo consumo hidratos de carbono y lo primero que va a pasar es que mi páncreas no va a poder ser suficientemente óptimo para poder contrarrestar los hidratos de carbono que yo consumí en la comida. Por eso que la manera más fácil de reproducir esto es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por eso que esa prueba muchas veces se altera antes que la glucosa en ayunas. Por ahí el paciente tiene una glucemia en ayunas normal, pero tiene la prueba de tolerancia oral alterada, porque esto es lo primero que le va a pasar al paciente. Lo primero va a ser la incapacidad de poder contrarrestar esa gran carga de hidratos de carbono que se están absorbiendo tras las ingestas. Entonces, por un lado, aumenta la glucosa postprandial y por el otro lado, en paralelo, también va aumentando la glucemia en ayunas. Pero acuérdense que lo primero que pasa es la elevación, fíjense, en relación a la glucosa en ayunas, la elevación de la glucosa postprandial después de las comidas. ¿Y qué pasa con la función de la célula beta? Va decreciendo en todo este camino del paso de la prediabetes a la diabetes tipo 2, hasta que llega un momento que
la función de la célula beta está tan decaída que se compromete enormemente la secreción de insulina. Bueno, esto es un resumen de todo lo que llevaba la diabetes tipo 2. ¿Se acuerdan que había una resistencia a la insulina, aumento de la reabsorción de glucosa, un aumento de la secreción de glucagón, una lipotoxicidad, una alteración del tejido adiposo, que es todo lo que vimos en obesidad, un aumento de la secreción hepática de glucosa, una disminución de las incretinas. ¿Se acuerdan de los péptidos glucagonoides que aumentaban la secreción de insulina? Bueno, la diabetes tipo 2 están disminuidos, por lo tanto se pierde este efecto estimulante de las incretinas sobre la secreción de insulina. Y a su vez hay una disfunción hipotalámica que produce un aumento de la secreción de cortisol que termina en una acción hiperglucemiante. Entonces, en definitiva, en la diabetes tipo 2 se dan todas estas cosas. Ya hablamos mucho de lo que pasaba en el tejido adiposo, hablamos también de esto, hablamos de la insulina resistencia, hablamos de esto también con el tiempo, y se suman a todo lo que ya habíamos visto en obesidad otros defectos más que tienen que ver con la hiperglucemia en la diabetes tipo 2, que son la disminución de las incretinas, el aumento de la secreción de glucagón, el incremento de la reabsorción de glucosa y la disfunción hipotalámica. Todo esto ¿a qué lleva? A la hiperglucemia. Bueno, esto es más de lo mismo, es lo que ya habíamos visto hoy, como lo primero que aumentaba era la glucosa postprandial, y en paralelo la glucosa en ayunas, pero si bien tiene el mismo comportamiento, siempre es lo que se va a dar más tardíamente en relación a la glucosa postprandial. Y esto es la evolución en años. Fíjense que es bien crónica la enfermedad. Esto no pasa de un día para el otro. Acá lo mismo que habíamos visto en el gráfico anterior, cómo va disfuncionando la célula beta, cómo se va comportando el estado de insulina resistencia, cómo disminuye la función de la célula beta con el correr del tiempo. Bueno, ya hablamos entonces de diabetes tipo 1 y hablamos de el tipo de diabetes tipo 2 que tiene que ver con la insulinoresistencia. Pero dijimos que había otro tipo de diabetes tipo 2 que era la LADA, que se llama diabetes autoinmune latente del adulto. Es a veces un poco confusa porque tiene algunos elementos de la diabetes tipo 1. Entonces nos puede hacer confundir un poco. Tiene anticuerpos específicos, pero tiene conservación de la función de la célula beta. Hay prevalencia del 10 a un 20% de las diabetes. Ya habíamos dicho que un 80% era la diabetes que cursaba con insulina resistencia y el 20% restante de las diabetes tipo 2 eran del tipo LADA. Se la conoce como diabetes 1.5, que no importa. La edad promedio es después de los 30 años. Comienza como una diabetes tipo 2, pero con un péptido C bajo. ¿Se acuerdan del péptido C? El péptido C se secretaba en cantidades equimolares a la insulina. Es decir, se secretaban las dos cosas, la molécula de insulina unida al péptido C. El péptido C después se separa y lo que se secreta es la insulina. Pero para esto también se secretó péptido C. Entonces yo puedo dosar el péptido C y dosando el péptido C ver cómo está la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque se va a secretar junto con la insulina el péptido C. Entonces, comienza como la diabetes tipo 2. Pero voy a encontrar un péptido C bajo. ¿Esto qué me está diciendo? Que hay una disminución de la secreción de insulina. Entonces, con el correr del tiempo, esta diabetes termina en insulinopenia, es decir, en alteración de la secreción de insulina.
tiene anticuerpos, como si fuese la diabetes tipo 1. En un primer momento no se la trata con insulina como la diabetes tipo 1, y tiene asociaciones con otras enfermedades autoinmunes. Es decir, ¿qué tiene de parecido con la diabetes tipo 2? El comienzo, que no tiene un comienzo abrupto como la diabetes tipo 1. Pero tiene muchas cosas parecidas a la diabetes tipo 1. Primero que tiene anticuerpos, como la diabetes tipo 1. Por el otro lado, hay insulinopenia, es decir, hay disminución de la secreción de insulina, que esto también pasaba en la diabetes tipo 1. Pero otra cosa que tiene en común con la diabetes tipo 2 es que no debuta con insulina, perdón, que tiene como diferencia con la diabetes tipo 1 es que no debuta con insulina como la tipo 1. Es decir, se parece a la tipo 2 en dos cosas. Vamos a ponerlo acá para que se lo acuerden. Parecida a la tipo 2 en dos cosas. Primero, en el comienzo. Y segundo, que no debuta con insulina. Y tiene parecido a la diabetes tipo 1, que hay insulinopenia, es decir, disminución de la secreción de insulina, y presencia de anticuerpos positivos, es decir, de autoinmunidad. Entonces, fíjense que es una mezcla entre las dos, pero se la considera más parecida a la diabetes tipo 2, por eso se la clasifica dentro de la diabetes tipo 2. Diabetes autoinmune, porque hay anticuerpos, como en la 1, latente, porque no tiene un comienzo abrupto como la 1, sino que el comienzo es como la 2, y del adulto, porque en general comienza después de los 30 años. Y esta es otra diferencia con la diabetes tipo 1. Acá podríamos decir, parecía la diabetes tipo 2 en la edad de presentación. Porque acuérdense que la diabetes tipo 1 se diagnosticaba tempranamente, está después de los 30, o sea que el comienzo es más parecido a la diabetes tipo 2. Bueno, entonces acá ya les aclaré un poco la situación. Quedó un poco desprolijo, pero si me fueron siguiendo lo van a entender. Bueno, ¿por qué son LADA y no son tipo 1? Entonces también me pueden decir, ¿por qué no es una diabetes tipo 1? Por varios motivos. Primero es porque hay menos exposición a los factores ambientales. Es decir, los factores ambientales no tienen tanto que ver como en la diabetes tipo 1. Tienen menor cantidad de anticuerpos, si bien están presentes, dijimos, los títulos de anticuerpos son menores que en la diabetes tipo 1. La agresión autoinmune es intermitente, tiene periodos de no agresión y periodos de activación de la autoinmunidad. Las células beta pueden regenerarse un poco, cosa que no pasa en la 1. Y bueno, esta no importa. Bueno, pero tengan en cuenta estas tres. Estas cuatro. Bueno, pienso en LADA cuando edad de inicio menor a 50 años, pero mayor a 30, ¿se acuerdan? Síntomas agudos al debut, un índice de masa corporal menor a 25, es decir, es un paciente delgado. Vamos a ponerlo como otra característica. Acá parecía la diabetes tipo 1 por la insulinopenia, la presencia de anticuerpos y que es un paciente delgado. El paciente tipo 1, diabético tipo 1, es un paciente delgado. Bueno, acá pasa lo mismo. No son pacientes obesos, sin embargo, es una diabetes tipo 2.
A ver qué otra cosa. Antecedente de enfermedad autoinmune, ya dijimos. No mejora con metformina, porque no hay insulinoresistencia y la metformina es una droga que se usa para la insulinoresistencia. Y a ver qué otra cosa. Bueno, y si doso anticuerpos me van a dar positivos, pero acuérdense que los títulos son menores a la diabetes tipo 1, hay menor cantidad de anticuerpos. Bueno, vamos a dejar acá y después vamos a seguir porque si no se va a hacer un poco largo. No falta tanto, pero lo vamos a hacer en otra entrega porque ya vamos 1 hora y 20 y me imagino que la atención ya decreció en varias oportunidades. Entonces, bueno, ahora lo que nos queda ver, ya vimos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, es hablar de la diabetes MODY y de la diabetes gestacional, que son las dos formas que nos quedan, y bueno, algunas cositas que son generales para todos los tipos de diabetes. Bueno, entonces vamos a dejar acá y en una segunda clase vamos a ver la segunda parte, que no es tan larga, quédense tranquilos, es mucho más sencilla, y las complicaciones de la diabetes. Bueno, nos estamos viendo entonces en estos días. Bueno, saludos a todos.